Bueno, buenas noches primero que todo. Hoy pues estamos en el tema de diferenciación e integración numérica, para los que ya saben y los que apenas se están enterando ahora. Entonces, en la clase pasada estábamos mirando por lo que era la base teórica de los métodos y como ya les expliqué, los métodos numéricos son aproximaciones numéricas, unas muy buenas aproximaciones que todas están sometidas a cierto tipo de error. Entonces, lo que vamos a mirar hoy son varios ejemplos. Preparé ahí, como ven ustedes en el material, unas tres ejemplos, dos ejemplos de diferenciación o derivación numérica y un ejemplo de integración numérica también, donde vamos a aplicar el método y lo implementamos en Excel Visual Basic. Vamos a mirar, como siempre, vamos a examinar el código y para que ustedes cuando sea la aplicación, pues puedan armar su código, pueden hacer su código y presentar un trabajo, un buen trabajo. Entonces, digamos, el primer ejemplo que vamos a ver aquí, o sea, eh, la primera aplicación, ¿verdad? Vamos a dedicársela a la gente de operación de planta. Digamos que aquí vemos una definición, ¿verdad? La capacidad calorífica o el CSUP, seguro que alguno la habrá oído ya por ahí. Digamos que la capacidad calorífica de una sustancia, de un gas, digamos, esto es un parámetro muy importante cuando se trabaja con cambios de temperatura y reacciones químicas a nivel industrial, pues la capacidad calorífica a presión constante se define como la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura. Digamos que es una derivada y nosotros vamos a hacer aquí es una aplicación, pues tenemos unos datos que ven ahí en pantalla, ahí lo ven en pantalla, de temperatura versus entalpía. Digamos, la entalpía es una función de estado que está relacionada con la energía de un fluido en movimiento. Entonces dice, se supone la capacidad calorífica a presión constante y H la entalpía molar y T la temperatura. La tabla que se muestra a continuación, pues muestra los datos de entalpía molar versus temperatura para el dióxido de carbono. Entonces, para cada sustancia, pues nosotros vamos a tener pues este tipo de datos. Entonces dice, use diferencias finitas, pues diferencias finitas es pues aproximaciones numéricas de la derivada para calcular la capacidad calorífica para las temperaturas dadas y grafique los datos, ¿verdad? Los datos obtenidos de capacidad calorífica. Entonces, digamos que generalmente, pues, uno puede tener eh, una fórmula analítica. De por sí que muchas de estos parámetros vienen en fórmulas analíticas, pero a veces, pues, digamos, muchas situaciones a veces no es posible tener una fórmula analítica. Lo que tenemos son los datos. Y por sí que en muchas situaciones de la vida uno lo que va a hacer es tomar datos de campo e interpretar. Uno puede interpretar esos datos o darles otro significado con un tratamiento numérico, esa derivación o integración. Entonces lo que tenemos nosotros aquí es que, hombre, a una temperatura, ¿verdad? Diferentes temperaturas, pues tenemos temperatura en grados centígrados y tenemos su respectiva entalpía en kilojoules por mol. Ya tenemos ahí unos datos, lo que hay que tener, digamos, para aplicar los métodos que vamos a ver nosotros aquí, pues que los datos de la variable independiente, que es la temperatura, estén igualmente espaciados. No quiere decir que si no los tuvieran no se pudiera aplicar. Hay otros métodos para datos que no están igualmente espaciados, pero los que aprenderemos nosotros aquí se aplican para, como tienes, digamos, cuando tienes un delta de T, en este caso, pues es constante, ¿verdad? Cada 50 grados, pues tú tienes un dato de entalpía. Entonces, vamos a aplicar las definiciones de derivación numérica, la derivada numérica o la fórmula básica de derivación numérica para tratar de aproximar ese sub P en función de la temperatura. Entonces, vamos a obtener, aquí tenemos temperatura versus entalpía y nosotros vamos a obtener, después de derivarla, la capacidad calorífica versus la temperatura. Entonces, digamos lo que vamos a hacer nosotros aquí. Entonces, primero, para calcular esa capacidad calorífica, pues se aplicará una de las definiciones de derivada numérica, la básica, la definición básica. Recuerden ustedes que digamos que la fórmula básica, que la derivada en un punto es
pues la derivada en el punto, la función evaluada en el punto siguiente, el x sub i más 1, menos la función en el punto sobre el delta de x que, digamos, que separa esos dos puntos. Si nosotros llevamos esa definición al contexto de nuestro problema, pues C sub P lo podríamos aproximar como ¿qué? Como el valor de ¿qué? Hombre, el valor de la entalpía siguiente menos el valor de la entalpía en el punto anterior sobre el delta de T, que es, digamos, que es donde está. Pues, hombre, en este caso es 50 porque es la diferencia o la distancia que hay entre las dos variables, entre las dos temperaturas. La variable independiente en este caso es la temperatura y la dependiente sería la entalpía. Entonces, este sería aplicando esto, pero esto usted tiene que hacerlo recursivamente. ¿Por qué? Porque por cada par de puntos usted va a obtener un punto de entalpía. Entonces tú coges, por ejemplo, el punto 2 y el punto 1, después el punto 3 y el punto 2. Pues es un procedimiento, pues es recursivo y tedioso. Por eso es que uno a veces, bueno, que se puede hacer a mano, sí, tienes 10, 15 puntos, pero ¿qué pasa si tienes 100 puntos? Entonces uno tiene que ayudarse con alguna herramienta numérica. Entonces, por ejemplo, para el punto 1, se supone el punto 1, pues sería, hombre, la entalpía en el punto 2, ¿verdad? Menos la entalpía en el punto 1 sobre T2 menos T1. Entonces, ponemos los valores aquí, ¿ves? Kilojulios por mol, y obtendríamos un valor de C sub P para el punto 1, ¿verdad? Para temperatura 1. Entonces, para hacer eso recursivamente, entonces ahí es cuando nosotros nos apoyamos a qué, hombre, nos apoyamos en algún recurso informático para que esa herramienta pues haga el cálculo y nos muestre de manera un poco más elegante eso. Entonces ahí es donde nosotros, pues, para nuestro caso, utilizamos ¿qué? Pues, un macro. No te digo que no se puede hacer directamente en Excel, pero cuando las fórmulas se complican, a veces es un poco dispendioso y problemático meter una fórmula muy grande en un Excel, por eso que a veces... Entonces, ¿qué hicimos aquí? Bueno, nosotros vamos a tomar y vamos a hacer un pequeño macro donde es lo que nos va a pedir son los valores. Yo digo, bueno, yo doy los valores aquí, ¿verdad? Y él lo que va a hacer es hacer la derivada numérica, graficarlo, ponerlo directamente aquí y también graficarlo. Entonces, digamos que en lo que él va a tomar aquí, pues yo lo diseñé, ya verán el código, para que él, pues, por una ventana de texto, pues, te diga cuántos, o sea, que tú le digas cuántos números hay, porque no se puede, digamos que yo lo hice de manera generalista, porque uno nunca sabe cuántos números va o cuántos datos va a tener. En este caso, pues, nosotros tenemos solamente, ¿cuántos? 14 datos, ¿sí? Tenemos ahí, sí, unos 15 datos, tenemos 15 datos, pero podrían ser más. Y también, pues, el delta de X, en este caso el delta de T, pues es de 50. Pues ya lo podemos sacar ahí. Entonces, este macro lo que hace es tomar los valores que tú le das aquí, que tú los pones acá, y calcular la derivada numérica. Y después lo grafica, ¿ya? Coge los puntos automáticamente cuando los calcula, grafica. Tiene simplemente un par de botones, uno para activar la subrutina que hace la derivada numérica y otro para borrar. Simplemente eso, porque nosotros tenemos un solo procedimiento que es la derivación numérica que tenemos nosotros ahí. Entonces, para hacer esto, hombre, vamos a mirar qué hay detrás, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esa interfaz? Entonces, hay una subrutina, ¿ves? No es muy larga que digamos. Digamos que la subrutina lo que hace simplemente es, tiene un par de ciclos donde él hace recursivamente el mismo cálculo para cada una de las celdas, ¿ya? Entonces, bueno, comenzaría la subrutina acá con fácil, option explicit y option base 1, pues estas dos órdenes lo que hacen es que el option explicit te obliga a declarar todas las variables y el option base 1, digamos, obliga al sistema a que todos los índices comiencen con 1, porque recuerda que en Visual Basic los índices comienzan de 0, pero tú los puedes con esta opción que comiencen de 1, ¿ya? Porque tú vas a trabajar ahí con vectores. Tú tienes un vector, yo lo que hago es un vector y pasar esos datos que están en el Excel a un vector en la memoria. O sea, esta orden
lo que hace es decir, oye, vete a la pestaña 1, ¿verdad? Porque digamos que en una sola, digamos que en un solo libro de trabajo, pues varias pestañas, y tú puedes poner varios módulos ahí. Y eso fue lo que hice, pues yo digo, bueno, váyase a la pestaña ejemplo 1 y ejecute. Entonces, bueno, primero pues yo declaro varias, declaro I y J como enteros porque son contadores, yo necesito contar, ya esto lo he dicho varias veces, y tenemos, por ejemplo, pues, número de datos también. El número de datos es un entero, ¿verdad? Tú no tienes 4.5, tú tienes un dato, dos datos, 3, 5, siempre va a ser un número entero. Luego, pues declaro unos vectores, ¿verdad? Yo necesito un vector para guardar todos los tiempos, un vector para guardar todos los datos experimentales de entalpía, un vector para guardar el C sub P, que va a ser la respuesta. Entonces yo tengo estos vectores, cuando vean esto aquí, yo tengo un vector, son vectores que todavía no tienen tamaño. Esto aquí vamos a utilizar una cosa también interesante que es la orden redim, porque dinámicamente tú no tienes que declarar el tamaño de los vectores desde el principio, sino que tú puedes hacerlo después y eso es muy práctico para hacer que el programa sea más flexible. Entonces, bueno, yo tengo los vectores aquí, pero estos vectores pues son en doble precisión, ¿verdad? Porque ahí yo pues voy a necesitar ese cálculo y no puedo ponerlos como si fueran enteros. Entonces, lo primero que hace el programa es que el programa lo hace es que te pregunta, oye, ¿cuántos datos tienes disponibles? En una ventana de texto, te pregunta, ¿cuántos datos tienes disponibles? Y tú dices, bueno, yo tengo tantos datos. Y él coge eso, primero pues lo guarda otra vez en la celda y con ese tamaño, con ese número, redefine los vectores. Ah, bueno, ya yo tengo un número de datos y yo voy a hacer entonces un vector que tenga ese tamaño. Entonces redimensiono el vector 1 hasta el número de datos. O sea, si yo tengo 15 datos, pues yo voy a tener un vector que tiene 15, ¿ves? 15 espacios de memoria. Piensa que un vector es eso, tiene un vector de 15 espacios de memoria. Tanto para la temperatura, para el dato de entalpía y para el dato que se va a calcular, que es ese sub P. Entonces, hasta ahora pues no he hecho ningún cálculo, simplemente estoy preparando los vectores. ¿Qué hago ahora? Pues aquí hay un ciclo, ¿ves? Un for y un next. En este ciclo que hago yo, leo. Es decir, yo en este ciclo yo tengo el tamaño del vector, yo tomo los datos que están en el Excel y me los llevo a la memoria. ¿Okay? Con esta orden cells, yo pongo en la celda, ¿ves? En la celda 22 y cojo lo que hay ahí en la celda. Entonces yo lo que hago simplemente, lo que estoy haciendo ahí es recorriendo la celda, los datos. Yo recorro la celda y me llevo todo eso, los datos de temperatura los pongo todos en el vector temp y los datos de entalpía aquí en el vector EXPR, ¿verdad? Simplemente yo tomo los datos que están en el Excel y me los llevo para el entorno de programación. Una vez hago yo eso, pues aquí es donde sí se va a hacer cálculo, mira. O sea, aquí yo hago que, pues yo voy a hacer un for desde el primero hasta el último menos uno. ¿Por qué el último menos uno? Porque el último dato no se calcula. ¿Por qué? Porque necesitaría un dato adelante. Recuerda que esto es una derivada progresiva. Entonces yo hago cálculos hasta el penúltimo dato. Entonces por eso dice data menos uno. Entonces yo, bueno, la derivada o se supera que es igual, ¿ves? Al dato siguiente, ¿verdad? El dato 2, pues yo comienzo con 1, el dato 2 de entalpía menos el dato 1 sobre la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y así voy de 2 en 2. Se voy cogiendo el 2 con el 1, el 3 con el 2, el 4 con el 3, y así sucesivamente hasta que llego, como tengo 15, llego al 14 con el 13, y ahí me paro. Y eso es lo que hace este bucle, es el que calcula la derivada. Estas tres líneas son las que calculan la derivada. Luego, ¿qué hago? Pues lo que calculé lo devuelvo ¿a dónde? Lo devuelvo al Excel. Y esto también, pues, esto aquí pongo el delta de X, lo pongo otra vez en el Excel y termino el programa. Ya. Eso es todo el programa. Entonces, no importa el número de datos que yo le ponga ni cómo se los ponga, yo lo tengo que tirarlos ahí en ese Excel que él va a calcular la derivada. O sea, que es digamos que el código es generalista, no importa lo que tú le pongas ahí. Entonces, ese es el código. Entonces, ahora, para ver ese código, vamos a mirar ese código en funcionamiento. Disculpen, aquí voy a cortar aquí un momentico
esto. Y ahora voy a mostrarles, el Excel, donde está el, a ver, aquí. Debe aparecerles ahí en unos cuantos segundos. ¿Ven? Ahí está el Excel. Entonces, ven, si ven aquí, ven aquí, simplemente aquí le pongo, pues esto es un índice, el índice, ¿verdad? Porque es T sub 1, T sub 2, T sub 3, el índice. Aquí está el vector de temperatura. Esto todo lo que está en verde, pues yo lo meto. La entalpía, ¿ves? Por ejemplo, aquí yo doy, si yo le doy aquí, pues aquí lo tengo ejecutado ya, pues yo le puedo dar aquí, por ejemplo, borrar, ¿ves? Eso, bueno, ese es otro que está ahí, otro pequeño módulo que está ahí, pues simplemente ahora es para borrar. Pero cuando yo le digo aquí, ve, aquí tengo el número de datos y es de esta de X, pues él lo calcula, lo va a pedir. Entonces, por yo le digo derivar, ¿ve? Uy, ahí está. Pues yo no sé si está saliendo ahora, pero él me está pidiendo en estos momentos el número de datos. Yo le digo, no, yo tengo 15 datos. Yo le meto 15 datos y simplemente lo que hace él, mira, ve, pum, él calcula los valores de las derivadas y lo grafica aquí. Esto ya está prehecho, ¿ves? Lo que es temperatura contra capacidad calorífica. ¿Ves? Entonces la capacidad calorífica, pues en muchos casos, pues no varía mucho con la temperatura, si tú miras aquí, no es que varíe mucho con la temperatura, por eso es que a veces en muchos ejercicios de termodinámica se trabaja como si fuera constante, bajo ciertos intervalos de temperatura, mira, y ya no tiene, aquí fluctúa entre 0,04 y 0,05. Si tú trabajaras con 0,45 entre 100 y 600 o entre 100 y 500 grados centígrados, pues no ibas a tener mucho error. Entonces, por eso es que se utiliza así. Entonces, digamos que este módulo, digamos que esto tiene dos módulos, un módulo que hace la derivación y otro módulo que hace borrar, simplemente borrar aquí. Entonces, de esa manera, pues se puede hacer de una manera digamos, muy fácil, con un solo, digamos, no hay que escribir tanto en el Excel. Él hace el cálculo y recursivamente lo va escribiendo automáticamente aquí en el Excel. Entonces, digamos que ese es el primero. Así es el primero que les tenía. Aquí, disculpen ahí. Volvemos a ¿dónde estás? Vamos a volver a ahí está. Digamos que ese es el primer ejemplo. Lo importante aquí, ¿ves? Ya después, mira, eso es una fotografía de cómo queda. ¿Ves aquí? Pues aquí está a veces por el modelo, pues con los datos, como pueden ver, el último dato no se calcula. ¿Ves? El último dato no se calcula aquí. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un dato para calcular, necesitaríamos uno siguiente y no existe. Entonces, bueno, el penúltimo dato es de 750, pues se calcula con el de 800 y se para el cálculo ahí. Este último dato no se calcula. ¿Por qué? Porque recuerda que esto es una derivada progresiva. Es decir, es el dato siguiente menos el dato anterior. Entonces, ese es el primer ejemplo. Y digamos que las aplicaciones de las derivadas pues están en todas las ramas de la ciencia. Entonces, pues ahora si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, lo podemos responder preguntas antes de seguir con el siguiente ejemplo. No sé si seguimos, no sé si tienen alguna duda sobre. Pues la definición de la derivada es lo que se aplica simplemente la definición de la derivada, dependiendo, pues, lo único lo que tienes que tener en cuenta es que, hombre, que la variable X, ¿ves? Esté igualmente espaciado. Mira aquí, está igualmente espaciado porque vamos a estar por la fórmula que estamos utilizando. Entonces, no sé si alguna duda, alguna inquietud antes de comenzar el segundo ejemplo. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, como les decía, pues la derivación usted se la va a encontrar en todas las ramas de la ciencia. Por ejemplo, mira, vamos a leer este ejercicio y dice, dado un circuito de un voltaje, ¿verdad? Un voltaje que es función del tiempo,
y una inductancia L. La primera ley de Kirchhoff que lo modela es, no sé, digamos que el voltaje en el tiempo igual a L por la derivada de ¿qué, hombre? De la corriente con respecto a ¿qué? Al tiempo más la resistencia por la corriente, porque somos parte de una ecuación diferencial. Entonces, dice, donde I es la corriente en R en ohms, en la tabla adjunta están los valores experimentales. Si la inductancia L es constante igual a 0,97 henrys y la resistencia 0,14 ohms, calcule el valor de E en cada uno de los puntos de la tabla, usando por lo menos dos fórmulas de derivación. Entonces, si tenemos aquí, tenemos tiempo, ¿verdad? En segundos, y tenemos la corriente en amperes, ¿verdad? Tenemos aquí. Digamos que para poder calcular nosotros el valor, pues necesitamos saber qué, mira, este término que es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Nosotros tenemos estos valores, pues nosotros podemos aplicar la definición de derivada para calcular esto en base a estos datos. Tenemos pocos datos, pero lo bueno de este ejercicio es que nos pide dos fórmulas de derivación. Entonces, por lo menos existen varias, como decir, varias formas dependiendo de cuántos datos tengas disponibles. Hay fórmulas que necesitan dos datos para hacer una derivada, otras tres, otras cuatro. Depende también de cuánto es la disponibilidad de tus datos, cuántos datos tienes. Entonces, por ejemplo, si miramos, por ejemplo, los datos experimentales, cuya variable independiente es el tiempo, entonces tenemos, el tiempo, digamos, está igualmente espaciado, es decir, desde t es igual a 0,1. O sea, podemos utilizar las fórmulas que nosotros hemos visto aquí. Por ejemplo, la primera fórmula es la fórmula progresiva de puntos, es decir, la básica, ¿verdad? La básica que tenemos nosotros aquí. Pero también está la fórmula progresiva de 3 puntos, ¿verdad? Es decir, tú para calcular en esta necesitas 2 puntos para sacar una derivada, pero en esta necesitas 3, ¿verdad? O sea, tú tienes tu disponibilidad de puntos, tiene que ser, pues para utilizar la de 3 puntos, pues es un poco más exacta, pero también necesitas más puntos disponibles. Y uno no sabe, pues, cuántos va a tener disponibles. Entonces, vamos a usar las dos. O sea, vamos a ver, mire, tenemos, el ejercicio solo nos da 6 puntos, es decir, vamos a obtener, con la primera fórmula obtendríamos 5 puntos de derivada y con la otra sería solo 2 puntos, porque necesitamos 3 puntos para sacar un punto de derivada. Entonces, la fórmula esta pues sería punto, la función evaluada en un punto siguiente menos la función evaluada en un punto anterior sobre el delta de x. Y aquí sería menos 3 por f de x más 4 veces por f de x más 1, es decir, el punto siguiente, menos f de x por el punto, da f del punto siguiente por dividido entre 2x. Entonces vamos a resolver el ejercicio usando las dos fórmulas. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Aquí hicimos digamos, este macro, pues es bastante parecido, es bastante al anterior. En este, como están las dos fórmulas, pues se le dio la posibilidad al macro de elegir. Bueno, si tú quieres utilizar la fórmula de 2 puntos o quieres utilizar la fórmula de 2 puntos, de 3 puntos, entonces podemos hacer, digamos que podemos hacer digamos, el código que se programó, pues nos da esa posibilidad. Entonces tienes aquí por el índice, ¿ves? Y los datos, primero los datos de tiempo, los datos de amperaje, de ampere, que tenemos aquí, y tenemos una columna donde va a estar la derivada con 2 puntos, con la fórmula de 2 puntos, una columna para la derivada de 3 puntos, pues no tienen que ser iguales, se parecen, pero no son iguales. Y son los valores de ¿qué? De voltaje. Con estos valores, pues él calculó aquí, utilizando la de 2 puntos, pues él calcula, la fórmula está metida directamente aquí. Y para hacer eso, pues pues se le dio la opción, van a ver, que decir, bueno, yo quiero que hagas el cálculo con la fórmula de 3 puntos o con los 2 puntos. Y está bueno para ejecutar la fórmula, el macro, y también para borrar. Entonces, vamos a mirar cómo está estructurado ese código, cómo se estructura, y después lo veremos en funcionamiento. Este es un poquito más largo. Entonces, el comienzo es igual, ¿ves? No hay problema, se le da un nombre, yo de aquí derivada numérica 2,
y le dije, bueno, vaya o sitúese en la pestaña ejemplo. Entonces, yo primero tomo, bueno, yo lo que voy a yo voy a necesitar contadores, I, J, eh, el número de datos, ¿verdad? Por decirlo, cuántos datos vas a vectores para meter, que yo le puse los mismos nombres aquí porque es muy parecido, vectores para el tiempo, vectores para el dato experimental y vectores para lo que voy a calcular para las derivadas. También, pues, algunos datos aquí, es delta, es decir, la diferencia es delta de t, y también para, por ejemplo, para decidir cuál de los dos códigos voy a correr, porque esto tiene, tiene dos códigos metidos, uno es de la fórmula de 2 puntos y de la fórmula de 3 puntos. Entonces, primero, esto es igual, yo le pregunto, oye, ¿cuántos datos tengo disponibles? Y guardo eso aquí, aparte de guardarlo en la memoria, pues lo escribo en una celda. Redimensiono, ¿ves? Yo aquí redimensiono, ya tengo el número de datos, pues redimensiono mis vectores, que voy a, es de el tiempo, el del amperaje y también para derivar. Y aquí lo que hago es leer, ¿ves? Esto lo que hago es leer, yo tomo el contenido de la celda y lo meto en mi vector. Entonces yo voy leyendo en cada celda y meto esa información en el vector. Luego, yo tomo esta celda, lo que tiene es, eh, elijo, tiene dos opciones, la fórmula de 2 puntos y la fórmula de 1 punto, de 3 puntos. Entonces, en esa celda, yo lo pongo en la variable choose, que es lo que va a hacer es elegir. Luego calculo el delta. O sea, yo cojo simplemente dos datos de tiempo y los restos. Y tú sabes que ese delta siempre va a ser igual para todo. El delta va a ser igual para todo. Luego, yo lo que hago aquí es donde yo empiezo a elegir. ¿Qué significa elegir? Oye, si esta variable es igual a 2 puntos, esa variable choose es una variable string, es decir, una secuencia de alfanumérica, una frecuencia digamos, de caracteres, no es un número. Entonces, compara, si esto es igual a 2 puntos, yo ejecuto esta porción de código. ¿Qué es esta porción de código? Pues la fórmula de 2 puntos. ¿Ves? Yo pues, bueno, yo tomo los valores que tengo, los resto y los divido entre delta, ¿da? Y después lo pongo en la celda. Esto es un for que me calcula todas las variables, todas las derivadas. Y luego este for me lo coloca todo en el Excel. Si esto no es, digamos que si esa variable use no es igual a 2 puntos, pues ejecuto esta porción de código, que es que la fórmula de 3 puntos. La fórmula de 3 puntos, pues solo me va a calcular 2 punticos, porque yo tengo 6 puntos ahí, y yo cojo 3 puntos para calcular un punto de derivada y cojo los otros 3 para calcular otro punto de derivada. Así que solo calcula 2 punticos. Luego simplemente también lo mismo, el delta de este, pues lo escribo otra vez ahí. Y termino la subrutina, ya. No hay más. Digamos que lo que se hizo y lo que hizo la subrutina ahí simplemente es decirle, hombre, si darte la opción de ejecutar uno u otro código. Ahora lo veremos andando. Entonces, ¿dónde está? Esta es la 12. Sí, ok. Entonces aquí, sí, estas son las dos. Y ahora vamos a cambiar. Disculpen, ahí voy a cambiarles al Excel. ¿Está? Para que vean ejecutándose el código. Ahí debe estar ahí, en unos segundos se les debe aparecer. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar al ejemplo 2. Este es el ejemplo 2. Bueno, ahí voy a espérate un momentico, voy a abrirlo un poquito más. Abrir un poquito más el Excel para que lo vean bien. En unos segundos, espero que lo vean. Ya lo están viendo el Excel. Sí, profe. Ok, entonces mira, este es lo que, como les decía, el índice, para saber el índice de cada uno de los datos. Yo solo tengo 6 daticos, 6 datos de tiempo, 6 datos de amperaje, y aquí tengo para calcular la derivada con 2 puntos, con 3 puntos, y después
el voltaje. Entonces, lo único que tiene es diferente esto es esto que está aquí, ¿ves? ¿Ves? Simplemente yo le puse, digamos, un desplegable aquí, que eso simplemente está acá, eso lo hace Excel ahí, ¿ves? 2 puntos y 3 puntos, eso lo hace Excel. Y yo digo, bueno, yo quiero utilizar la fórmula de 2 puntos, ¿tá? Yo le doy aquí borrar, ¿verdad? Borra todos los datos y elijo, yo quiero utilizar la fórmula de ¿qué? De 2 puntos. Yo digo, derivar. Lo primero que él me pregunta, no sé si está saliendo ahí, pero ahí me está saliendo aquí me está saliendo la cajetica. Yo, ¿cuántos puntos tiene? Yo, yo tengo 6 puntos, le digo, y le doy a aceptar. Y él mira, y él calcula aquí la derivada, como le decía, hasta el penúltimo punto. Y grafica, aquí este sí me lo tiene aquí cargado en el Excel, es una fórmula básica, así que lo tiene cargado. Él toma el valor este que calcula y calcula EDT. Y lo grafica, este es la gráfica, saben que esta es el voltaje en el tiempo, el voltaje en el tiempo. Y él calcula estos 3, 4, 5 datos de derivada. El sexto no lo calcula porque necesitaríamos tener otro. Y ahí quedaríamos mollo también. Entonces, digamos que el último calcula hasta el penúltimo. Y si yo digo, bueno, yo digo borrar, yo quiero hacer, ¿verdad? Quiero hacerlo con el 3. Yo digo, bueno, toma aquí 2 puntos y esto lo cambio por 3 puntos, ¿verdad? Y yo le digo derivar y lo mismo, él me pregunta cuántos datos tengo y ve, y aquí él solo calcula 2 puntos. Porque él necesita estos 3 para calcular este solo y los otros 3 para calcular este solo. Entonces, por eso es que solo tenemos 2 puntos cuando utilizamos la fórmula de 3 puntos. Es decir, cuando tú utilizas esta fórmula, pues tienes que tener una disponibilidad mayor de puntos. En este caso, solo tenemos 6, pues con 6 solo podemos sacar 2 punticos de derivada. Pero bueno, es para mostrarles. O sea, ahí tú, si nosotros comparamos, por ejemplo, yo puedo ponerlos todos juntos, los dos cálculos, verlos. No tienen que ser iguales, pero sí se parecen, mira, con 2 puntos y con 3 puntos. Tienen el mismo orden de magnitud, pues ya depende de la cantidad de datos. Pues este es, digamos que es el segundo ejemplo, ¿verdad? Lo que calcula esto y lo grafico este porque tiene más puntos. Se grafica más aquí. Entonces, la gracia es que pues el cálculo sea fluido, o sea, no llenar la hoja de cálculo con fórmulas, que a veces, bueno, puede que estas fórmulas pues sean pequeñas, pero hay fórmulas que a veces tú eh, puedes tener muy grandes y es mejor es tener un suite de programación. Entonces ahí volvemos a la diapositiva. Volvemos a la diapositiva. ¿Qué más? Aquí. Ahí, no sé, bueno, los dos primeros ejemplos que hemos visto han sido de qué? Han sido de derivación, es decir, de aplicar la derivada, la definición de derivada numérica. Vamos a mirar ahora un poco lo que es la integración. Recuerda que la integración, pues, es la operación inversa, ¿verdad? Tú puedes tener una función, la deriva, y cuando tienes una derivada, la integras, pues vuelves a la función original. Y la también es extremadamente útil desde el punto de vista numérico. Vamos a mirar un ejemplo muy básico aquí, aplicado más que todo al diseño de reactores. Al diseño de reactores. Dice que se planifica la producción de un producto R en un reactor batch, un reactor discontinuo. Y esta relación, bueno, A se convierte en R, una reacción química básica. Y la velocidad de reacción se describe mediante la secuencia de datos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Cuando sucede una reacción química, tú lo que tienes es un cambio en la concentración, ¿verdad? Tú comienzas, aquí pues yo lo dibujé de menor a mayor, pero físicamente sería de mayor a menor, porque la concentración del reactivo pues se va disminuyendo. Entonces, pues yo lo puse aquí pues simplemente por matemática, pues yo lo puse aquí. Tú tienes los datos de concentración y los datos de velocidad. Y también tienes el inverso de la velocidad. ¿Ves? Lo que tienes aquí simplemente es concentración y velocidad de reacción.
la concentración en moles por litro y la velocidad en moles por litro por minuto. Y aquí tienes el inverso 1 sobre R sub A. Entonces, con estos datos, yo puedo, mediante técnicas numéricas, calcular aproximadamente cuánto va a ser el tiempo de reacción. Entonces dice, calcula el tiempo de reacción que le tomará a un sistema ir de una concentración 1.1, es decir, desde aquí, una concentración inicial, hasta una final que es 0.2. Es decir, tú tienes un reactivo que está en un reactor, en una olla, llamémoslo así, y ese reactivo va desapareciendo, se va transformando en otra cosa. Eso no nos interesa ahora. Y la concentración inicial es 1.1 y la final es 0.2, la que espera. Entonces nos piden, oye, ¿cuál? Lo vamos a calcular simplemente. Vamos a hacer la primera parte. ¿Cuál o cuánto se demora? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto tiempo le toma, ¿verdad?, a ese reactor transformar eso? Entonces, digamos que eso es la aplicación que nosotros le vamos a dar aquí. Entonces, para hacer eso, hay una fórmula, ¿verdad?, de tiempo de reacción. El tiempo de reacción es, mira, la integral aquí, la integral negativa, desde la concentración inicial hasta la concentración final, del diferencial de concentración sobre menos, esto es el modelo cinético, la velocidad. Es decir, nuestra función a integrar, ¿verdad? Nuestra función a integrar, ¿cuál es? Es el inverso de la velocidad. Esa es nuestra función a integrar. Entonces, yo digo, bueno, si yo tengo, por ejemplo, para los valores sería desde 1.1 hasta 0.2, ¿verdad? Desde la concentración inicial hasta la concentración final de estos valores por el diferencial. Entonces, para hacer eso, pues utilizaremos, que igual, hombre, el método más sencillo que hay es el método del trapecio. Entonces, recuerda, ¿ves? Tú tienes la fórmula del trapecio, o sea, la integral B menos A, que son los límites, sobre 2 por N, que es el número de intervalos, por F del primer valor, más 2 veces la sumatoria de los valores internos, más la sumatoria, más el último valor, o sea, porque tenemos un valor inicial, un valor final y unos valores interiores, que sería 2 multiplicado por la sumatoria de esos valores. Esta es la fórmula, pues, la más básica y es, pues, muy utilizada. Es digamos que la trata de tener lo mayor punto posible. Lo único que te hay que tener en cuenta es que, hombre, o la discretización del espacio debe ser igual también, es decir, los valores de tu variable independiente deben estar igualmente espaciados. Entonces, nosotros vamos a usar esa fórmula, ¿verdad? Entonces, haciendo ese cálculo, nosotros, pues, como tenemos un poquito de datos, pues ese cálculo sería así, ¿verdad? Nosotros tenemos el cálculo aquí, B menos A, que son los límites, por 2 por 9. Nosotros tenemos 10 datos, serían 9 intervalos, ¿verdad? Digamos que, y tenemos F, ¿verdad?, que es el inverso de la velocidad de reacción. El primer dato, el último, ¿verdad?, y 2 por la sumatoria de los datos interiores. Nosotros hacemos ese cálculo aquí, nos da que ese tiempo de reacción aproximadamente de 8. Entonces, este cálculo lo hicimos hacia mano porque es un cálculo pequeño, pero si tenemos un cálculo que es un poco más grande, pues es un poco más problemático, y por eso que nosotros, digamos que nos apoyamos en las herramientas. Para este tercero, mira, está hecho este macro. Pues este macro lo que tiene es que, por ejemplo, tú tienes tus valores, ¿verdad? Los mismos que estaban allá. Nos digo, oye, los valores, ¿verdad?, aquí de concentración, de velocidad y de inverso de velocidad, los mismos, los ponemos aquí en un Excel. Y vamos a aplicar esta fórmula para calcular, ¿qué? Para calcular la integral numérica, usando el método de trapecio. El método lo que te va a pedir es que, hombre, los valores, ¿ves?, los valores, pero no los de concentración ni la velocidad, los valores del inverso de la velocidad, que es la función integral. Entonces, tenemos que los límites, el inferior, el superior, el número de datos y el número de intervalos. Eso lo va a tomar, el macro lo va a tomar de aquí y va a poner aquí la respuesta. Este macro bastante pequeño, vamos a ver cómo está constituido. ¿Ves? Está lo mismo, tú lo comienzas, yo le pongo siempre explicit y base 1, le pones tu nombre a la subrutina y le dices, bueno, ¿en qué? En el ejemplo 3, las variables primero, ¿ves?,
yo declaro mis variables a necesitar, contadores, variables enteras, número de datos, ¿verdad? Y tengo un vector donde yo voy a guardar el inverso. Recuerda que el inverso de la velocidad son varios valores y yo tengo que tener un vector ahí. El tiempo, que es la respuesta, el tiempo. Entonces yo digo, bueno, lo primero es, yo agarro del Excel, mira, el límite inferior, el límite superior y el número de datos. Yo aquí no los pido por una celda, sino que los agarro por una ventanita, sino lo agarro directamente del Excel. Una vez tengo el número de datos, redimensiono mi ¿qué? El vector donde voy a guardar el inverso de la velocidad de reacción. Pongo una sumatoria, la pongo a 0, porque recuerda que esto es una suma. La integral, pues tú la ves así, pero la integral no deja de ser una suma. Y lo que hago es empezar, ¿qué? Leer los datos. ¿Cuáles datos leo yo? Los datos del inverso de la velocidad. ¿Ves? Yo tomo estos datos de que están en el Excel y los paso a mi vector. Cuando los paso a mi vector, ¿qué hago yo? La suma interior. Estas tres líneas lo que hacen es sumar todos los datos desde 2 hasta data menos 2. Es decir, yo excluyo de esa sumatoria el primero y el último dato. Solo como el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el último. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues simplemente sumar, ¿verdad? Yo sumo todo esto aquí y después sí le sumo el primero y el último dato. Aquí le primero el último, luego hago la fórmula, recuerda que es B menos A sobre 2 veces por el número de intervalos y aquí calculo la integral. Y este valor tiempo, pues simplemente lo tomo ahí y lo llevo otra vez a la celda. Lo llevo otra vez a la celda y termina la simplemente con eso, pues tú puedes como que calcular esa integral. Entonces, si vemos aquí, vamos un momento a mostrarle cómo funciona. Vamos a cambiar al Excel. Vamos a cambiar al Excel. ¿Dónde estás? Aquí. Dos. Espérate ahí, ok. Un momento. Ok, ahora sí. Ya en unos segundos aparecerá el libro que ya, bueno, ya la deben estar viendo. Si ustedes miran ahí, este ejemplo 3, pues tenemos los valores, pues los que están en verde son los que me interesan, porque ahí pues, el programa me dijo, pues, vas a ir desde 1.1 hasta 0.2. O sea, no hay problema con eso, por eso es que lo puse en verde. Entonces aquí, ¿ves? Si yo borro digamos que yo le digo integrar, pues la respuesta es 8.99, la misma que cuando lo haces a mano. Entonces, digamos que ahí, pues es lo que hace, ya ahí ustedes vieron el código, es lo que hace primero es simplemente tomar los datos, luego él lee de las celdas y con esos valores, pues lo que hace es hacer esta fórmula. Primero lo primero que hace es esta sumatoria, los valores internos, la multiplica por 2, luego le suma los valores externos, el primero y el último, y después le suma esto, b menos a por el 2n, y con eso hace la integral. Eso da 8.99 minutos. Entonces, ese es más o menos el tiempo que se va a demorar ese reactor en llevar esa concentración o ese reactivo de una concentración inicial de 1.1 hasta 0.2. Entonces, digamos que ese es unos ejemplos pues que son bastante dicientes.